Imagina caminar por los rincones de Lima de principios del siglo XX. Calles llenas de historias pequeñas, de héroes silenciosos y aventuras que parecen simples, pero esconden grandes lecciones. Abraham Valdelomar no escribió solo cuentos. Pintó la vida, la soledad, la ternura y la nostalgia de un Perú que ya no existe. Hoy te invito a descubrir El Caballero Carmelo y otros cuentos, un viaje a un mundo donde cada relato es una ventana al corazón humano y a la belleza de lo cotidiano. Quédate, porque estos cuentos te mostrarán que la grandeza no siempre está en lo extraordinario, sino en lo que observamos cada día. Abraham Valdelomar nació en 1888 en Ica y se convirtió en uno de los escritores más importantes de la literatura peruana moderna. Su obra combina modernismo, costumbrismo y un profundo amor por el Perú. Valdelomar capturó la esencia de su época, la nostalgia de lo perdido, la dulzura de lo cotidiano y la reflexión sobre la vida y la muerte. Sus cuentos nos recuerdan que la literatura puede ser breve, pero infinitamente profunda. Sección 1. Introducción al mundo de Valdelomar. Desde las primeras páginas de El Caballero Carmelo y otros cuentos, Abraham Valdelomar nos recibe con una mirada cálida hacia la vida cotidiana, invitándonos a percibir la belleza escondida en los gestos más simples y en los lugares más comunes. La narración inicia mostrándonos escenarios que parecen familiares, como un pueblo tranquilo, una calle polvorienta o una plaza donde los vecinos se cruzan con pasos pausados. Pero cada detalle está impregnado de la sensibilidad del autor. Valdelomar nos recuerda, con delicadeza, que la vida está hecha de pequeños instantes, y cada instante encierra su propio milagro. Esta frase, que parece sencilla, funciona como una especie de brújula emocional que guía la lectura. Todo lo cotidiano puede convertirse en poesía cuando se observa con atención. Los personajes que aparecen en esta introducción no son héroes extraordinarios ni figuras históricas. Son hombres, mujeres y niños que viven, ríen y sienten, y cuyas emociones, por simples que parezcan, nos permiten reconocer la identidad peruana en su esencia. Valdelomar describe sus gestos, sus voces, y hasta la manera en que se inclinan al saludar, con una precisión que transmite tanto cercanía como ternura. Por ejemplo, al presentar a un niño que corre por las calles del pueblo, menciona cómo sus pies apenas tocaban el suelo, pero sus ojos brillaban con la promesa de aventuras por descubrir. Una manera poética de mostrar la inocencia y la curiosidad que caracterizan a la infancia. En esta sección también se evidencia el contraste constante entre lo costumbrista y lo emotivo. Mientras Valdelomar nos pinta escenas de la vida diaria, como la rutina de los vendedores en el mercado, el sonido de las campanas en la iglesia, o la brisa que agita los toldos de las tiendas. Simultáneamente nos hace sentir la emoción que estas escenas despiertan, la melancolía de un recuerdo, la alegría de un reencuentro, o la simple satisfacción de contemplar un atardecer. Este contraste no es accidental, es el sello del autor y prepara al lector para los cuentos posteriores, en los que la ternura y la emoción guiarán cada historia. Otro elemento central de esta introducción es la forma en que Valdelomar conecta lo personal con lo social. Cada personaje, cada escena, refleja algo más grande, la identidad de un pueblo, la historia de una comunidad, los valores compartidos entre vecinos. Se percibe como el autor, aun en las descripciones más pequeñas, hace una reflexión implícita sobre la vida y el paso del tiempo, recordándonos que los días de los hombres son como el agua que corre entre los dedos, se va, pero deja huellas invisibles que dan sentido a lo que fue vivido. Esta observación, aunque sutil, marca el tono de introspección que permea todo el libro. Finalmente, la introducción nos permite entender la intención de Valdelomar, no solo contar historias, sino enseñarnos a mirar y sentir. La narración, ligera y poética, nos prepara para los relatos posteriores, mostrándonos que la grandeza de la literatura también puede residir en lo pequeño, en lo cotidiano, y que la emoción auténtica nace de la atención puesta en los detalles de la vida diaria. Al cerrar esta sección, el lector ya ha sido transportado a un mundo donde la sensibilidad y la nostalgia conviven con la simplicidad, y donde cada gesto humano tiene un peso significativo. Listo para ser descubierto en las historias que siguen. Sección 2. El Caballero Carmelo. En esta parte central del libro, Abraham Valdelomar nos introduce a la historia de Carmelo, un gallo extraordinario, y de su joven dueño, Arturo. Desde el primer instante, se percibe que Carmelo no es un gallo común. Su porte, su plumaje y su actitud muestran una dignidad y un coraje que parecen casi humanos. Valdelomar describe a Arturo con la inocencia y curiosidad propias de la infancia, un niño que encuentra en Carmelo un compañero fiel y un amigo para todas sus aventuras. Se nota en la narración como Arturo lo miraba con ojos llenos de orgullo, como si cada pluma de Carmelo contara una historia de valentía que solo él podía entender. Esta mirada inicial establece un vínculo profundo entre humano y animal, que será el eje emocional del cuento.
La historia avanza mostrando la vida cotidiana de Arturo y Carmelo, marcada por juegos, entrenamiento y preparación para las peleas de gallos. Valdelomar describe estos momentos con minuciosidad, detallando cómo Arturo acaricia a Carmelo, le da alimento, y cómo el gallo responde con movimientos que denotan inteligencia y valor. Cada acción refuerza la idea de que la lealtad no es exclusiva de los humanos. Carmelo se erguía con un aire de nobleza, como entendiendo que su destino era proteger y acompañar a Arturo en cada instante. Esta relación, cargada de afecto y respeto mutuo, nos hace reflexionar sobre la ternura infantil y la capacidad de los niños para conectarse emocionalmente con los animales de manera genuina. Cuando llegan los momentos de lucha, la narración no se centra únicamente en la violencia de los combates, sino en la intensidad emocional que sienten ambos protagonistas. Valdelomar nos hace percibir la tensión, el orgullo y el miedo que experimenta Arturo mientras observa a Carmelo enfrentarse a otros gallos. La descripción de la pelea es vívida, pero nunca gratuita. El choque de plumas y garras resonaba en el patio, pero Arturo solo veía el coraje en los ojos de Carmelo, y su corazón latía al compás del suyo. Aquí, la historia nos enseña que el valor no siempre se mide en fuerza física, sino en lealtad y determinación frente a la adversidad. Además, Valdelomar incluye momentos de reflexión sobre la inocencia y la sensibilidad infantil. Arturo aprende sobre la vida y la muerte, sobre la amistad y la fidelidad, a través de su relación con Carmelo. Cada derrota o triunfo del gallo se convierte en una lección, y el lector siente como Arturo experimenta emociones complejas que van más allá de la simple diversión. Nunca olvidaré este instante, piensa Arturo, porque Carmelo me enseña lo que significa ser valiente sin perder la ternura. Es un recordatorio de que la infancia y la experiencia emocional pueden coexistir de manera intensa y significativa. El autor también aprovecha la historia para transmitir valores universales. La valentía, la amistad y la fidelidad se manifiestan en la conexión entre un niño y un animal, mostrando que la nobleza no depende del tamaño ni de la especie, sino del corazón. Carmelo se convierte en un símbolo de esas virtudes, un caballero que, aunque pequeño, demuestra una grandeza que inspira respeto y admiración. Esta sección termina dejando una sensación de ternura y nostalgia, invitando al lector a recordar sus propias experiencias con animales y amigos, y a reconocer la fuerza de los vínculos que, aunque distintos en naturaleza, nos transforman y nos enseñan lecciones profundas. Sección 3. La ciudad muerta. En esta sección, Abraham Valdelomar nos transporta a un lugar que alguna vez rebosó vida, pero que ahora se presenta como un testimonio silencioso del paso del tiempo. Desde el primer momento, la narración nos envuelve en un ambiente de soledad y melancolía. Las calles vacías, las casas silenciosas y las ventanas cerradas parecen susurrar historias de quienes habitaron allí. Valdelomar describe con detalle cada elemento, haciendo que el lector o el oyente pueda casi oír el eco de pasos que ya no existen. En sus palabras, la ciudad parecía dormir bajo un manto de olvido, y cada piedra contaba secretos que nadie escuchaba. El autor guía nuestra atención hacia la fuerza de los recuerdos que impregnan el lugar. Los objetos abandonados, un banco en la plaza, un juguete en el umbral de una casa, funcionan como vestigios de vidas pasadas, evocando la memoria de quienes caminaron por esas calles. Valdelomar nos hace sentir que, aunque la ciudad esté vacía, su historia permanece viva, casi palpando la nostalgia que se desprende de cada esquina. Se podía adivinar la risa que una vez llenó estos patios, y las voces que ahora solo viven en el viento. Esta sensibilidad hacia la memoria colectiva invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y cómo todo lo que construimos puede desvanecerse, dejando únicamente rastros silenciosos de nuestro paso por el mundo. La narración mantiene un tono contemplativo y poético, donde Valdelomar se detiene en detalles aparentemente pequeños pero cargados de significado: una puerta entreabierta, un árbol que crece en medio de la plaza, la luz filtrándose por ventanas polvorientas. Cada descripción refuerza la sensación de abandono y, a la vez, la belleza de lo efímero. La ciudad muerta se convierte en un espejo del tiempo que no espera a nadie y de la nostalgia inevitable que sentimos al mirar atrás. En cierto momento, el autor observa: el silencio era tan profundo que parecía abrazar toda la tristeza del mundo. Esta frase encapsula la atmósfera de reflexión que permea todo el relato. Valdelomar también nos permite percibir la melancolía desde un punto de vista humano y emocional. El lector siente cómo es imposible no preguntarse por las vidas que allí se desarrollaron, por los sueños que quedaron inconclusos y por los amores que se extinguieron junto con la ciudad. Es un llamado a valorar el presente y reconocer la impermanencia de todo lo que nos rodea, mientras contemplamos la huella que dejamos en los lugares que habitamos. La ciudad muerta, así, se convierte en una metáfora de la memoria y la historia, donde cada objeto y cada calle sirven como testigos silenciosos del tiempo y de la vida que transcurrió antes de desaparecer. En conjunto,
Esta sección es un ejercicio de sensibilidad y observación, una invitación a conectar con la memoria histórica y con la fragilidad de la existencia humana. Valdelomar logra que el lector no solo vea la ciudad muerta, sino que la sienta, como si cada piedra y cada sombra le hablara directamente. Es un relato que despierta reflexión y nostalgia, recordándonos que el tiempo no perdona y que la memoria de lo que fue puede permanecer viva, incluso cuando todo lo demás ha desaparecido. Sección 4. La pasión de Nuestra Señora. Valdelomar nos introduce en un pueblo peruano donde la devoción y la religiosidad se entrelazan con la vida cotidiana, mostrando cómo la fe puede transformarse en un espectáculo de emociones compartidas y tradiciones vivas. Desde el inicio, la narrativa nos sitúa en la plaza central del poblado, donde los preparativos para la festividad de Nuestra Señora se desarrollan con una mezcla de solemnidad y entusiasmo popular. Los habitantes engalanan las calles con guirnaldas y flores, mientras los más ancianos repasan historias y rituales que han perdurado por generaciones. En sus palabras, todo el pueblo respiraba al compás de la fe, y cada gesto parecía un tributo al cielo. El autor hace especial énfasis en la humanidad de los personajes. María Luisa, por ejemplo, una joven del pueblo, se muestra llena de fervor y emoción, pero también con una pizca de duda y temor frente a la magnitud de la celebración. Valdelomar comenta, su corazón palpitaba con fuerza, entre la devoción y la ansiedad de no defraudar a la imagen sagrada. Esta mezcla de sentimientos refleja la experiencia colectiva de los pobladores. Cada uno participa desde su lugar, llevando consigo esperanzas, miedos y gratitud, transformando la procesión en un acto tanto espiritual como social. A lo largo del relato, la narrativa resalta la fuerza de las tradiciones y la riqueza cultural del pueblo peruano. Los cantos religiosos se combinan con danzas y música popular, mostrando cómo lo sagrado y lo profano se entrelazan en la vida diaria. Valdelomar describe la escena con minuciosidad. El sonido del tambor resonaba en los corazones, y cada paso de la procesión era un puente entre la tierra y el cielo. Esta fusión de elementos crea un ambiente donde la fe se manifiesta de manera tangible, donde lo espiritual se vive con intensidad y cercanía, y donde cada gesto, cada mirada y cada oración cuentan la historia de generaciones enteras. El autor también nos permite sentir la emoción colectiva. Hombres y mujeres de todas las edades se congregan, algunos con lágrimas en los ojos, otros con risas contenidas, todos unidos por un sentimiento común de devoción. Valdelomar nos invita a percibir cómo la fe puede generar un vínculo profundo entre los individuos, reforzando la identidad cultural y el sentido de pertenencia a la comunidad. Era imposible no sentir que la misma fuerza que movía los cuerpos también tocaba las almas. A lo largo del relato, se destacan momentos de introspección y reflexión. La pasión por Nuestra Señora no solo se manifiesta en el exterior, en los rituales y procesiones, sino también en la vida interior de los personajes, quienes viven la religiosidad con intensidad y profundidad. La historia nos recuerda cómo las tradiciones pueden mantener vivas las raíces culturales y espirituales, mostrando que la fe no es solo una práctica formal, sino un sentimiento arraigado que une a la comunidad. En conclusión, Valdelomar consigue capturar la esencia de la pasión popular peruana, mostrando cómo la devoción se mezcla con la vida cotidiana, cómo lo sagrado se experimenta de manera cercana y cómo las tradiciones transmiten valores, emociones y memoria colectiva. La narrativa es un canto a la fe viva, donde cada personaje, gesto y símbolo refuerza la riqueza cultural y emocional del pueblo, invitándonos a contemplar la fuerza de la humanidad a través de la religiosidad. Sección 5. El indio Filomeno. En esta sección, Valdelomar nos sumerge en la vida cotidiana de Filomeno, un hombre sencillo que trabaja la tierra en la sierra peruana, y cuya existencia está marcada por la dureza del trabajo rural y las limitaciones materiales. Desde el inicio del relato, sentimos la cercanía del autor con su personaje, mostrando un mundo donde cada jornada es una lucha silenciosa contra la naturaleza y las dificultades económicas. Filomeno levantaba la azada con manos callosas, y cada surco en la tierra parecía contar la historia de su vida, nos dice Valdelomar, introduciendo de manera inmediata la dignidad del protagonista frente a la adversidad. La narrativa sigue el ritmo de su rutina diaria, el trabajo en los campos, el cuidado de los animales y el esfuerzo constante para proveer a su familia. Filomeno no solo labra la tierra, sino que también enfrenta los obstáculos impuestos por un entorno social que a menudo ignora a los campesinos. En medio de estas dificultades, el autor destaca la resistencia y la fuerza del indio peruano. Nada quebraba su espíritu, ni la sequía, ni la pobreza, ni la indiferencia de los poderosos. Una frase que refleja la resiliencia de Filomeno y, por extensión, de muchos hombres y mujeres del campo peruano. Valdelomar nos invita a conocer también los momentos de humanidad y ternura del protagonista. A pesar de las carencias, Filomeno encuentra alegría en los pequeños detalles, la risa de sus hijos, el aroma de la tierra recién arada, o el canto lejano de un ave en la montaña. El sol quemaba su espalda,
pero en sus ojos brillaba la esperanza de una cosecha futura, escribe el autor, subrayando como incluso en la dureza hay belleza y propósito. Esta combinación de sufrimiento y dignidad permite al lector sentir empatía y admiración por la fuerza interior de Filomeno, un reflejo de la identidad campesina peruana. El relato también toca de manera sutil la injusticia social que enfrenta Filomeno, al mostrarnos las desigualdades que persisten en su entorno, tierras escasas, herramientas limitadas y la dependencia de intermediarios que muchas veces explotan su trabajo. A través de esto, Valdelomar sugiere una reflexión sobre la justicia y la valoración de lo humilde. El indio no pedía riqueza, solo respeto por su trabajo y por su vida sencilla. La narrativa logra transmitir la tensión entre la dignidad del hombre trabajador y las dificultades impuestas por la sociedad, sin dramatizar, pero sí mostrando la crudeza de su realidad. A medida que la historia avanza, percibimos la constancia y el temple de Filomeno, quien, pese a todo, mantiene un sentido de orgullo y pertenencia a la tierra que labra. Su relación con el entorno natural es íntima y respetuosa, y Valdelomar lo describe con un tono casi poético. Sus manos hablaban con la tierra, y la tierra respondía con frutos escasos pero honestos. Esta conexión subraya un tema central, la dignidad del trabajo y la nobleza de la vida campesina, donde la resistencia frente a la adversidad se convierte en un acto de heroísmo cotidiano. En esta sección, Valdelomar logra un equilibrio notable entre la descripción objetiva de la vida rural y la introspección del personaje, permitiendo al lector o al oyente de un audiolibro comprender no solo las dificultades externas, sino también la fortaleza interior que define a Filomeno. La historia invita a reflexionar sobre la justicia social, la perseverancia y la valoración de lo humilde, mientras celebra la fuerza y la dignidad del hombre de campo peruano. Sección 6. La cena. En esta sección, Valdelomar nos invita a adentrarnos en un espacio que, a primera vista, parece cotidiano y simple, la cena familiar. Sin embargo, detrás de los platos y la disposición de la mesa se revelan tensiones, hábitos y matices de la vida doméstica que el autor observa con ironía y ternura. Desde el inicio, percibimos que la mesa no es solo un lugar para alimentarse, sino un escenario donde se reflejan los pequeños dramas y alegrías de la vida cotidiana. Todos tomaban asiento. Pero la conversación parecía necesitar un permiso para empezar, nos dice Valdelomar, introduciendo la sensación de espera y de normas implícitas que rigen la convivencia. Los personajes se mueven entre el silencio, los comentarios casuales y las pequeñas discrepancias que surgen con naturalidad. Cada gesto, un guiño, un suspiro, la manera de servir un plato, tiene un significado, y el autor nos permite percibir las emociones sin necesidad de exagerarlas. La figura de los padres, con sus pequeñas imposiciones y costumbres, contrasta con la actitud de los hijos, quienes a veces muestran rebeldía o diversión ante la rutina familiar. El padre miraba a todos con esa paciencia que solo los años saben conceder, mientras la madre corregía los modales sin levantar la voz, escribe Valdelomar, destacando la combinación de autoridad y afecto que caracteriza a la familia. A medida que la cena progresa, emergen los conflictos más sutiles, desacuerdos sobre la cantidad de comida, bromas que provocan risas mezcladas con pequeños reproches, y la constante negociación de espacios y tiempos. Todo esto refleja la realidad de muchas familias peruanas de principios del siglo XX, donde la mesa era un microcosmos de la sociedad y un lugar de enseñanza y aprendizaje de normas sociales. Valdelomar logra capturar estas situaciones con un humor ligero, que hace sonreír al lector sin trivializar los conflictos. Un comentario sobre el pescado fue suficiente para que se desatara una discusión de señas y miradas que duró más que la propia comida. El autor también pone en evidencia la importancia de la comunicación, incluso en su forma más cotidiana o silenciosa. Las palabras no siempre son necesarias, las miradas, los gestos y los silencios transmiten mucho más de lo que se dice en voz alta. Cada plato que pasaba de mano en mano parecía llevar consigo una conversación no pronunciada, un acuerdo tácito de paciencia y respeto, comenta Valdelomar, mostrando cómo lo cotidiano puede ser profundo y revelador. Otro elemento notable en esta sección es la ironía social que atraviesa la narrativa. Aunque la escena se desarrolla dentro de un hogar, Valdelomar aprovecha para señalar comportamientos universales, como la tendencia a exagerar pequeños problemas o la necesidad de aparentar armonía. Es un reflejo de la naturaleza humana en su estado más simple y cotidiano, un tema que conecta con otros cuentos de la literatura costumbrista, donde la familia y la vida doméstica se convierten en espejo de la sociedad. Finalmente, la cena, aunque ordinaria, se convierte en un momento de aprendizaje y observación. El lector percibe la coexistencia de la rutina y el humor, de la disciplina y la ternura, de la molestia pasajera y la comprensión silenciosa. Al final, nadie recordaría quién dijo qué, pero todos sentirían que la cena había pasado entre risas, pequeñas riñas y la seguridad de la compañía familiar, cierra Valdelomar, dejando un recuerdo vívido de la vida familiar y la importancia de la convivencia. En esta sección,
la narrativa de Valdelomar resalta la riqueza de lo cotidiano, enseñándonos que incluso los actos más simples, como compartir un alimento, pueden revelar la complejidad de las relaciones humanas, la necesidad de comunicación y la belleza del humor en la vida diaria. Sección 7. El pozo. La historia inicia con la atención puesta en un pozo que se erige silencioso y profundo en el patio, un simple agujero que, para el niño protagonista, representa un mundo desconocido lleno de misterio y posibilidades. Valdelomar describe cómo el niño se acerca con una mezcla de fascinación y temor. Miró el pozo y sintió que dentro de él se escondían secretos que nunca podrían contarse. Una frase que nos introduce de inmediato en la emoción que domina este momento, donde la curiosidad y el miedo se entrelazan. El niño observa la profundidad del pozo, intentando imaginar qué habrá en el fondo. Cada piedra, cada sombra, cada reflejo del agua en el interior provoca un cúmulo de pensamientos y sensaciones. La luz del sol apenas logra penetrar, haciendo que el abismo se vea aún más oscuro y misterioso. En este punto, Valdelomar nos muestra la perspectiva infantil, en la que lo desconocido no solo asusta, sino que también atrae. Era como si el pozo respirara y llamara su nombre. Un recurso narrativo que transforma el elemento físico en un símbolo de aventura y de riesgo, y que resuena con experiencias universales de la infancia, cuando cualquier objeto cotidiano puede parecer extraordinario. La narrativa continúa describiendo cómo el niño se aproxima con cuidado, midiendo sus pasos, temiendo un tropiezo. Valdelomar incluye aquí un detalle psicológico muy sutil, la mezcla de prudencia y audacia que caracteriza la curiosidad infantil. Quiso mirar de cerca, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Sin embargo, la necesidad de saber era más fuerte que el miedo, ilustra la lucha interna entre cautela y deseo de exploración. Un dilema que todos experimentamos al enfrentarnos con lo desconocido. A medida que contempla el pozo, el niño se imagina mundos subterráneos, criaturas escondidas, tesoros enterrados o historias olvidadas. Valdelomar convierte un objeto tan simple en un espejo de la vida misma, profundo, incierto, lleno de peligros pero también de enseñanzas. El pozo se convierte en metáfora de la existencia y de la aventura que implica vivir. Cada decisión, cada paso, puede acercarnos a un descubrimiento o a un error. El pozo era un maestro silencioso que enseñaba sin hablar, señala el autor, invitando al lector a reflexionar sobre cómo la vida misma nos enfrenta a lo desconocido y nos obliga a equilibrar miedo y valentía. En este recorrido, el niño no está solo, aunque nadie lo acompaña físicamente, la voz de la conciencia y la memoria de sus padres y enseñanzas previas lo acompañan. Valdelomar enfatiza la importancia de la prudencia, pero también celebra la curiosidad, aprendió que mirar es valiente, y acercarse, todavía más, un mensaje que combina aventura con aprendizaje. Valentía con respeto por los límites. El relato finaliza con el niño retirándose lentamente, pero no con desinterés, sino con un entendimiento más profundo del pozo y de sí mismo. La experiencia deja en él una mezcla de asombro, cautela y emoción por lo desconocido, reflejando cómo la infancia y la exploración están intrínsecamente ligadas. Valdelomar transforma el pozo en un símbolo, un recordatorio de que la vida, con sus misterios y desafíos, siempre invita a acercarse con respeto y curiosidad. Y que incluso el miedo puede convertirse en maestro si se enfrenta con inteligencia y coraje. A través de esta sección, se percibe la delicadeza con la que Valdelomar aborda la psicología infantil, la maravilla de lo cotidiano y la importancia de los primeros encuentros con lo desconocido. Lo que podría parecer un simple agujero se convierte en un universo de reflexión sobre la valentía, la prudencia y la fascinación por la vida misma, recordándonos que la infancia está llena de momentos que, aunque pequeños, moldean nuestra percepción del mundo. El Caballero Carmelo y otros cuentos es mucho más que una colección de relatos. Es un reflejo del Perú de inicios del siglo XX, una ventana a la sensibilidad, la idiosincrasia y la imaginación de una sociedad en transición. Valdelomar logra capturar la vida cotidiana con una mezcla de nostalgia, humor y reflexión, transformando escenas simples en narrativas cargadas de significado. Sus cuentos, aunque breves, están impregnados de un lirismo delicado y un sentido de observación que convierte lo aparentemente trivial en lecciones sobre la vida y la condición humana. Desde el punto de vista literario, la obra se inscribe dentro del modernismo tardío y anticipa rasgos del criollismo, movimiento que posteriormente definiría gran parte de la literatura peruana. La descripción de la vida rural, la importancia de las costumbres locales y la atención al lenguaje popular permiten que Valdelomar combine la estética modernista, con su búsqueda de belleza y musicalidad en la prosa, con un realismo atento a lo social. Esto se puede vincular con lo que Jorge Luis Borges, décadas después, señalaría sobre la literatura breve, la capacidad de concentrar experiencias humanas completas en unos pocos párrafos, haciendo que la intensidad emocional sustituya la extensión narrativa. El autor también se acerca, de manera implícita,
a teorías sobre la literatura infantil y la narrativa de formación. Historias como El Pozo muestran la exploración infantil como metáfora del aprendizaje vital, un concepto que comparte puntos en común con los planteamientos de Bruno Bettelheim sobre cuentos y educación emocional, donde los elementos de miedo y aventura permiten a los niños enfrentarse simbólicamente a conflictos internos y a la comprensión del mundo. Por otro lado, se puede contrastar con la narrativa más moderna de escritores como Julio Cortázar, quien también juega con la percepción y la curiosidad, pero de manera más experimental y muchas veces subversiva, mostrando cómo la literatura puede evolucionar desde el lirismo costumbrista hacia estructuras más fragmentadas y reflexivas. En cuanto a su contexto histórico, Valdelomar escribe en un Perú que busca definirse tras la Guerra del Pacífico y en medio de cambios políticos y sociales significativos. La urbanización comenzaba a modificar la estructura de la sociedad limeña, y las costumbres tradicionales convivían con influencias modernas que llegaban desde Europa y Estados Unidos. Sus cuentos, cargados de observación social y sensibilidad local, ofrecieron al lector de la época un espejo de sí mismo y de su entorno. Esta capacidad de reflejar la vida cotidiana, con sus alegrías, tensiones y absurdos, fue uno de los factores que le permitió resonar con el público, especialmente en una sociedad que se reconocía en esos retratos de la cotidianidad. La recepción del libro fue positiva tanto entre el público como entre la crítica. La obra consolidó a Valdelomar como uno de los escritores más importantes de la literatura peruana temprana del siglo XX. La crítica elogió su capacidad de transformar lo cotidiano en literatura de calidad, su estilo cuidado y su sensibilidad para retratar las emociones humanas con naturalidad. Sin embargo, algunos sectores más académicos criticaron la aparente simplicidad de sus relatos, señalando que la brevedad y el enfoque costumbrista podían no alcanzar la profundidad de obras más densas en desarrollo de personajes o tramas complejas. Esta tensión entre lo popular y lo literario refleja un debate que persiste incluso hoy. La valoración de la literatura por su capacidad de conectar emocionalmente con el lector frente a la exigencia de complejidad estructural o conceptual. En la actualidad, la obra mantiene vigencia por varias razones. Primero, porque ofrece una mirada histórica y cultural invaluable, preservando costumbres y percepciones de la sociedad peruana de hace un siglo. Segundo, porque la universalidad de sus temas, la curiosidad, el miedo, la aventura, la vida familiar, sigue resonando en lectores de todas las edades. Finalmente, su estilo narrativo, directo y musical, sigue siendo un ejemplo de cómo la prosa breve puede transmitir emociones complejas sin necesidad de largos desarrollos. En este sentido, Valdelomar se adelanta a muchas tendencias modernas de narrativa corta que priorizan la intensidad emocional y la economía de recursos literarios, lo que lo hace relevante para estudios contemporáneos de narrativa breve y literatura comparada. En conclusión, El Caballero Carmelo y otros cuentos no es simplemente un conjunto de historias, es un testimonio de una época, un espejo de la sensibilidad humana y una obra que combina estética, emoción y reflexión con una claridad que la hace perdurar. Al analizarla desde la teoría literaria, la historia social y la recepción crítica, se puede afirmar que Valdelomar logra equilibrar el encanto de lo cotidiano con la profundidad de lo simbólico, ofreciendo relatos que, aunque nacidos en el Perú de inicios del siglo XX, conservan hoy una relevancia universal. El Caballero Carmelo y otros cuentos no es solo un libro para leer. Es un viaje al corazón de Perú y de la condición humana. Valdelomar nos recuerda que, aunque el tiempo pase y los lugares cambien, las emociones, la valentía y la ternura permanecen. Leer estos cuentos es aprender a observar, a sentir y a valorar lo que tenemos delante, muchas veces sin darnos cuenta. Si este viaje por la literatura peruana te ha emocionado, comparte este video y deja tu comentario. ¿Cuál de estos cuentos te tocó más y por qué? Suscríbete para seguir explorando historias que nos muestran que, en la literatura, lo pequeño puede ser inmenso y lo cotidiano, maravilloso.